W Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 12 de marzo, un día en el cual, pues, la noticia del día, sin lugar a dudas, la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud a esta crisis del coronavirus. Un coronavirus que está provocando, bueno, la suspensión de la Liga en primera y segunda división en España, la suspensión de la NBA. En la Euroliga, toda la plantilla del Real Madrid de baloncesto está en cuarentena, uno de ellos dar positivo. La esposa del vicepresidente de España dio positivo y el vicepresidente está en cuarentena. Igual que Tom Hanks y su esposa, ambos dieron positivos del coronavirus. Ayer, yo creo que en una de las conferencias de prensa más irresponsables por parte de alguien que está al frente de un país como la gobernadora de Puerto Rico, casi culpando al médico panameño como si fuera culpa nuestra. Es decir, yo creo que el peor virus que Panamá le ha mandado a Puerto Rico es el reggaetón y de eso nadie se ha quejado, don José. Buenos días, Fernando. Buenos días, me alegra su capacidad de decir las cosas con gracia. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue por radio y por televisión. Tranquilo, tómese su café. Sí. Son días complicados, esto hay que aprender a bregar con tanta tensión, pero le tengo un pensamiento para comenzar la mañana de hoy. ¿Qué le parece este? Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados, pero no podremos mirarlo a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear. ¿Sabe quién dijo esas palabras? Mahatma Gandhi. En días como estos es que necesitamos pensamientos y hombres así. Y hombres así. Porque estamos frente a una situación llena de tensión en todos lados. Uno abre los periódicos y fíjese lo que me encuentro. Esto, aparte de esto que le he dicho, Fernando, que son algunos de los famosos. La ministra de Salud de Inglaterra, Nadine Norris, tiene coronavirus. Opa. La ministra de Salud, la que está encargada de ayudar a resolver el problema. Y hoy precisamente jueves, se reúne lo que allá en Inglaterra se llama el equipo Cobra, que en todos lados le ponen nombre. Sí. Este es el equipo Alfa, que se encarga de la crisis esta y que está encargada del coronavirus. Bueno, hoy probablemente tengamos algunas decisiones en Inglaterra en las que los números de infectación están increciendo. Y ayer en un acto, yo creo que de irresponsabilidad supina, llevaron a cabo ese juego del Atlético de Liverpool contra el Atlético de Madrid, que por cierto ganó el Atlético de Madrid, muy buen juego, pero con público. Fue el único juego de Europa que fue con público y abarrotado el estadio de Liverpool y bueno, mira por dónde vamos ya. Ok, fíjese ahora, veamos lo del coronavirus y vamos a hablarles porque ya, a diferencia de lo que antes estábamos diciendo de una prepandemia, ya la Organización Mundial de la Salud en un comunicado hizo público de que estamos frente a una pandemia. Entendiendo una pandemia como la acción que se produce por la propagación de una enfermedad, bien sea viral, descontrolada, bien sea bacteriana, que está fuera de control y que se expande a grandes partes del globo terráqueo. ¿Ha habido pandemias antes? Sí. Algunas la hemos enfrentado con éxito, otras no. Esta, según la Organización Mundial de la Salud, si todos cooperamos, podemos vencerla. Pero ya tenemos que hablar de la pandemia del coronavirus. Yo creo que para darles una idea, bueno, los números hasta el día de hoy, 127.748 casos confirmados, 4.717 víctimas y 68.305 recobrados. Yo creo que para darles una idea de lo que ha sido su impacto en redes, porque esta es la primera gran pandemia mundial en tiempos de redes sociales. El SIDA, el HIV, ha tenido 40 millones de comunicaciones en redes sociales. El SARS tuvo 56 millones de comunicaciones. Este ha tenido hasta ahora 1.100 millones de datos. Es decir, las redes están realmente inundadas del tema de coronavirus, donde hay que desgranar el trigo de la paja. Es decir, hay mucha fake news. Hay más paja más paja que trigo. Sí. Eso sí hay que decirlo. Hay que ser un buen desgranador, crítico desgranador. Pero fíjese,
la pandemia del SIDA ha producido más muertes. Más de 9 millones de muertos ha producido el SIDA. El y hay SIDA 35 millones de gente infectada. El SIDA y la tuberculosis han producido más muertes. En la malaria. No. En este periodo que el propio coronavirus. Así es. Pero bueno, hablemos del coronavirus. ¿Qué cosas están ocurriendo en este momento a nivel mundial? Bueno, la situación llevó al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica a una decisión extraña. a una conferencia, una comparecencia, mejor, en la televisión norteamericana, poco usual en él. Sí. Porque él no es dado a hacer esos tipos de conferencias formales frente a un teleprompter. Él no maneja muy bien ese escenario. O sea, el señor Trump es un gran comunicador cuando está fuera de ese control. Él sabe usar los sentimientos de la gente y sabe manejarlos. Y algunas veces sabe jugar con ellos. Anoche se presentó, no era el mismo Trump, más nervioso, no era el mismo. Pero en 10 minutos planteó una serie de cosas con respecto al coronavirus que se lo resumo así. La primera cosa que debemos entender, que esa presentación de él anoche, a diferencia de todo lo que había hecho antes de esa presentación, desde el momento en que se enteró él de que el coronavirus existía, esta es la primera vez que reconoce que estaba frente a un problema serio. Porque ocurre precisamente en el momento en que se declara pandemia. De manera que es un punto en positivo, que cuando un dirigente está consciente de que tiene un problema, es porque ya, si usted sabe que tiene un problema, ya tiene una mitad del camino andado. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que él dijo que este era un virus extranjero que había llegado a los Estados Unidos y que la intención de esa acción es que como virus extranjero no era responsable de los Estados Unidos. Ignorando el hecho que en los Estados Unidos los científicos de su propio país, que él mismo admira y dice que son lo máximo y que son de los mejores del mundo, sin duda son de los mejores del mundo, pero en el mundo ha habido científicos mejores en todos lados del mundo. Que han terminado en Estados Unidos. Y que han terminado en los Estados Unidos. Además, la mayoría de los científicos norteamericanos vienen de los diferentes países del mundo. Para que quedemos claros y dejemos de estar haciendo xenofobias tontas. Pero al decir que este virus es extranjero, dejó la impresión de que era un virus cuya responsabilidad viene de China y de Europa. Inmediatamente le cayeron encima por eso. En realidad, en los Estados Unidos, los científicos norteamericanos han encontrado infectación de coronavirus comunitario, es decir, proveniente de la misma área sin que haya tenido contacto ni con un extranjero, ni que haya estado fuera del país, sino que es originario ahí mismo. De hecho, el primer caso de Washington es un coronavirus comunitario. El coronavirus está en el planeta. Sí, no es. O sea, que vamos a dejarnos, no le tomen en consideración eso. Pero él también anunció que iba a tomar medidas drásticas. Entre ellas, de las medidas drásticas, que iba a imponer un embargo de aéreo, de aviones procedentes de Europa hacia los Estados Unidos, de la región que se conoce con el nombre de Schengen. El territorio Schengen, que es el espacio aéreo europeo. Que es el espacio europeo, pero que excluye a Inglaterra, a Irlanda, en donde por casualidad están los resorts del señor presidente de los Estados Unidos. Bueno, recuerda que ahora con el Brexit, Inglaterra deja de ser parte del territorio Schengen. Pero Inglaterra no es parte como tal del territorio. Sí, no. Oficialmente no lo es. Son 26 países. Tampoco lo es ni Bulgaria, ni Croacia, ni Ucrania, ni Rumanía. Bueno, los territorios fronterizos del este son y no son. Es decir, hay controles migratorios, pero no son tan severos. Son 26 países. Esos son, pero son el núcleo. Bueno. Sin embargo, y vamos a seguir dándole seguimiento. Yo lo digo porque cuando se hizo esto, una de mis profesoras en la universidad es experta en el territorio Schengen, Araceli Mangas, una de las consejos de sabios de la Unión Europea. Ella es experta en el territorio Schengen. Pero te digo que son y no son, una cosa de... Pero se considera que son 26 los países que serían afectados por esa decisión. En ese momento, cuando me dio clases, eran la Europa de los 20. Ah, bueno. Quedamos hablando de la Europa de hoy. Anoche mismo, funcionarios de la Casa Blanca aclararon
y vamos a ver el día de hoy, mañana le contaremos, de que el presidente no se refería a todos los ciudadanos europeos, porque hay gente norteamericana que está en Europa, sino se refería a los extranjeros que estando en territorio europeo intentaran ir hacia los Estados Unidos. Esos están vetados para ir. Eso fue lo que ellos dijeron. Pero un español o un francés que quiera ir a Estados Unidos por los próximos 30 días no puede. O un chino que esté o un japonés o que quiera venir a Estados Unidos no podría. Todavía no está claro cuál es para mí no está clara la aplicación, pero ya hay una explicación. El discurso del presidente, lo que a mí sí me llama la atención en sentido positivo, es que reconoce el presidente que está frente a un problema de carácter serio. Al caracterizar la situación económica del país, vuelve a decir que Estados Unidos está en su mejor situación, que este no es un problema financiero. Y yo quiero aclararle a ustedes lo siguiente. Para los Estados Unidos esto no es un problema de financiero ni de liquidez. ¿Y por qué no lo es? Porque los Estados Unidos pueden emitir papel moneda al volumen que quiera. Porque ese papel moneda no está respaldado en absolutamente nada más que en la confianza la confianza que la gente siente en el dólar. No hay ningún respaldo desde que se abandonó el sistema el patrón oro de Bretton Woods y el patrón oro. Se acabó eso. Ellos emiten. Desde el 73 el dólar solamente se basa en su confianza. Exactamente. Y es sobre esa base que los Estados Unidos está súper endeudado. O sea, cuando usted vea ayer se reunió él con los banqueros y eso era una de las reuniones más curiosas. Usted debe ver ese video. Los banqueros, los grandes banqueros de Estados Unidos reunidos con el presidente de los Estados Unidos. No, aquí esto no es un problema financiero. Y estaban perdiendo miles de millones en la bolsa. ¿Sabe por qué? Por si ellos tienen 100.000 millones y pierden 90.000 millones, todavía le quedan 10.000 millones. Que recuperarán en algún momento. En algún momento más va a volver de ellos. Si no piden a la reserva y vuelven y le pagan a ellos. O sea, para ellos eso no es ningún problema de liquidez. Y para para usted sí lo es. Y más ahora, José, que el refugio de casi todo el mundo, uno de los principales refugios, sobre todo de este desastre que está pasando con las divisas latinoamericanas, va a terminar siendo el dólar. Claro. Así que la demanda de dólares va a aumentar la confianza en el dólar. De hecho, el mundo ahora mismo está volviendo hacia el dólar. Los europeos están volviendo y los latinoamericanos hacia el dólar, áreas de confort. Digo, cuando tú ves una economía tan desastrosa como la venezolana, dolarizada casi en un 70% ya. Le resumo, en 10 minutos el presidente Trump dio un giro de 180 grados con respecto a decir que el coronavirus es una cosa de piña, para decir que ahora es piña seria. Bien. Pero además de eso, mientras él habló esa noche, en el día, los mercados habían hecho exactamente lo que han venido haciendo durante los últimos 10 días. Alzas y bajas vertiginosas. Revelando los niveles de incertidumbre que el mundo tiene. Por ejemplo, el Dow Jones perdió 1.400 puntos, casi 7%. En el momento en que yo estoy hablando con ustedes que han cerrado los mercados en Asia, los mercados en Asia cerraron hoy, jueves, acuérdense que allá son las 7 de la noche, con una pérdida de 4%. Y el mercado, por ejemplo, español, que hoy en este momento es mediodía ya, está cayendo al 6%. Esto significa que el periodo alcista del mercado, lo que se conoce como el bull market en el mercado de acciones, ha pasado a ser ahora el mercado bear market, que es el mercado a la baja. A la baja. A la venta. Que también ganan, ¿eh? Sí. Tú apuestas a la baja y ganas mucho. Sí. Sobre todo los que son multimillonarios. Esto está revelando que el mercado ha perdido durante todo este periodo desde coronavirus 20%. Únale a esto la guerra del petróleo, que está afectando a aquellos países cuyo nivel de endeudamiento en el proceso de producción producción del petróleo y de sus derivados, cuando lo refinen, estuvieran altamente endeudados. ¿Quiénes son esos países? Bueno, la mayoría son países del tercer mundo, como México, por ejemplo, con economías tan dependientes de esto, que el golpe mortal de este precio
hace que Pemex sea impagable, que se hayan depreciado los bonos y que el peso mexicano se haya caído vertiginosamente. Lo igual que le pasa a Chile, porque la economía en general, aparte de este mercado, tiene una tendencia hacia una recesión. Ya no se trata de una sincronización, de una caída en el crecimiento, ahora se trata de la posibilidad de que entremos en un periodo de recesión. Por estos efectos múltiples, guerra económica, coronavirus, guerra petrolera, países asustados, y la economía más importante del mundo afectada, o sea, la economía, la fábrica más importante del mundo afectada, que es Asia, que ha dejado sin materia prima a muchos países del mundo. Esa es la situación complicada en la que nos estamos moviendo. Interesante también que varios líderes mundiales, Ted Cruz, por ejemplo, está en coronavirus, tuvo contacto con el presidente Trump, y Rodrigo Duterte, aquel pintoresco presidente también de las Filipinas, también está con... Bueno, el Partido Demócrata ha suspendido todos sus actos públicos. El presidente de los Estados Unidos anoche estaba peleando con sus asesores, pero ya tuvo que entender, ¿no? Que tiene que cancelar todos sus actos. Antes que elecciones, tenemos que sobrevivir. Bien, en el marco de toda esta situación, observe algunas cosas que van a complicar este panorama. En primer lugar, en Afganistán. El proceso de paz que se firmó está en dudas porque parte del acuerdo que los Estados Unidos, el gobierno de Afganistán con los talibanes firmaron, decía que el gobierno de Afganistán tenía que liberar 5.000 prisioneros talibanes. Se negó, solo propuso 1.000, los talibanes lo rechazaron. Entonces ahora no tenemos acuerdo. No hay acuerdo. Y no hay nada peor que retroceder cuando hemos llegado a acuerdos de paz. Siempre apueste a la paz. Y este conflicto, que es la guerra más larga de la historia en la que los Estados Unidos está involucrada, más de 12 años de guerra. Creo que son 12 años. Más 17 años de guerra. De guerra. Mire usted, este es el conflicto más largo 18 de la historia en la que los Estados Unidos participaron. Ellos entraron en octubre de 2001. Aquí tenemos la memoria histórica. Estamos en el 20. Por si acaso tienen... ¿no? Bien, pero el conflicto que más genera atención en este momento es el sirio-turco, o el turco-sirio, como usted lo quiera poner, porque allí convergen entonces las potencias que han reemplazado el papel de los Estados Unidos en esa región. Converge Turquía, converge Irán, Siria, converge los Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita, pero fundamentalmente convergen estos, el triángulo Moscú, Turquía, Siria. Que hace posible entonces que la próxima semana la señora Merkel y el señor Emmanuel Macron vayan a Turquía a poner al señor Erdogan en su sitio. Para que esté claro lo que está ocurriendo. Y esto se puede agravar porque en la guerra del petróleo, si bien es cierto, nosotros nos podríamos beneficiar con precios muy bajos, el efecto que eso tiene en la economía mundial es un punto de incertidumbre tal que precios bajísimos afectan a grandes productores y a grandes compañías, a nuevas industrias, como el fracking, por ejemplo, que se ven desplazadas, pero le dan paso al gas natural. Si nosotros tuviéramos las plantas de gas natural andando hoy, podríamos haber bajado la luz. Notoria y notablemente. Seríamos una ganancia neta. Oye, muy grande. Yo quiero leerles, José, con permiso. Ana Pastor fue ministra de Sanidad y fue presidenta del Congreso de España. Ella hoy acaba de contar cómo fue su paso por el coronavirus y quiero que entiendan también, para que vean que esto, las primeras personas lo toman siempre como si fuera una gripe. Ella pensó que tenía gripe y dijo, empecé a encontrarme mal el sábado pasado en la noche, volviendo de Málaga, donde participé en un acto de mujeres. Ahí estuve perfectamente, comí con mis compañeros. Luego fui en el avión cuando iba para Vigo, que es en el área de Galicia. Me encontré mal. Me dolía la cabeza fundamentalmente. Estuvo 2 días con fiebre alta, dolor de cabeza y dolor en las articulaciones. A partir de ahí, dice que ha ido todo bien, que ha ido mejorando, está en cuarentena porque dio positivo, pero para que sepan que uno tiende a confundir esto con una gripe común. Y normalmente usted pasa de coronavirus, no se da ni cuenta que la tiene
porque si usted es de la población, de ese 80% de la población que le va a dar como un resfriado y eso, usted lo va a sentir, además ni al médico va a ir. Ujú. El problema es que él se reproduce tan rápido que a países con una población vieja, Sí, ella es una mujer, es lo que dice. Yo tengo 63 años. ya estamos en la época Estoy de en ser el vulnerable. momento de riesgo. Y entonces ahí es donde él se desarrolla y hace su mayor estrago. Pero lo que quiero decirles a todos es que esta es una señora con 63 años y cómo se le desarrolló qué sintió. 2 días de fiebre alta, dolor de cabeza y dolor de las articulaciones. Y siendo médico, lo interesante es que ella ni siquiera habla de la tos. Sí, no le dio esa tos Bueno, que característica. la tos la puede producir muchas cosas. Ujú. La tos seca. Sí, la tos seca la puede producir muchas cosas. La tos es uno de los síntomas. Por eso es que los médicos clínicos tienen su experiencia. Pues, el que sabe tiene que... por algo ahí son médicos. Y le pueden decir a usted a qué síntoma tiene, dolor de cabeza, fiebre, mucosidades, tal. Ellos te descartan los virus que tradicionalmente no son, entonces este tiene coronavirus. Eso no tiene ni que hacerle la prueba. Lo que quiero decirles es que el coronavirus como elemento ahora de una pandemia cae en el preciso momento de que estábamos desarrollando, se recuerda, una guerra comercial que ya tenía efectos negativos. Ha traído como consecuencia un generalizar miedo, que ya no es temor, ya no es miedo, sino es temor, ansiedades, efectos económicos, efectos financieros, y estamos en una situación complicada. Ahora le voy a explicar las medidas que nosotros tomamos en nuestro país, porque en nuestro país ya estamos experimentando el incremento de la velocidad con que este virus se transmite. Hay un muerto y 14 personas que han sido diagnosticadas como esto. Dicho sea de paso, les digo que mi impresión de la conferencia de ayer fue mucho mejor que la otra. Puedo decir que el avance en términos de comunicación fue bueno, y eso es bueno para el país, porque la gente siente confianza cuando vio lo que pasó ayer. Superó con creces lo del día anterior. Quiero que felicitar a la señora ministra y a su equipo, que actuaron con más necesidad, con más comprensión de la necesidad de comunicar. No es la necesidad de decir cosas, es la necesidad de comunicar. Bien, quiero decirles que hay otro conflicto que a nosotros nos debe preocupar, o solución a un problema, que es lo que está ocurriendo en Israel en este momento. En Israel, recuerde que Netanyahu ganó las elecciones, pero no tiene los votos suficientes para lograr mayoría y ser gobierno. Necesitaría de una alianza con el señor Gantz. Ninguno de los dos se ha puesto de acuerdo. Israel necesita, frente a la situación que vive el mundo en este momento, de mantener un gobierno de unidad. Vamos a ver si los dirigentes políticos pueden deponer, tanto el señor Gantz como el señor Netanyahu, y llegar a un acuerdo. Israel es una fuerza importante en la estabilidad del Mediano Oriente. Yo creo que también, José, debemos comentar lo que está pasando en Italia. Lo de Italia es casi... Yo creo que es la única democracia que está tomando estas medidas tan dictatoriales, vistas nada más para China, pero cerrar todo los comercios, solamente dejar abiertas farmacias, supermercados y los kioscos de prensa. Es lo único que está abierto en Italia. Tiendas, centros comerciales, restaurantes, bueno, por no llamar estadios y plazas, incluso se han suspendido los servicios religiosos. Y es curioso, el país ha respondido muy bien Sí. a estas medidas tan drásticas. Porque usted conoce Italia, Fernando, la situación es como si hubiera pasado, es como si estuviera en una guerra total. Bueno, con lo que hablábamos ayer, como no que se ni puede ir a siquiera las la misas, guerra. como no se puede ir a las misas, hay un video interesantísimo de un cura caminando por las calles, solo él, con un par de gente ayudándolo, dando la misa en las calles. En las calles. Él dando el sermón. Otra cosa importante de Italia es que no solamente el gobierno está haciendo esta operación casi militar en un país caracterizado por otras cosas, es decir, más por el desorden que por el orden, y también pues unida a que Italia se une a Perú, se une a Colombia, se une a El Salvador, a Guatemala, que son los países que cierran fronteras. Antes de terminar, a mí me llamó mucho la atención del discurso del presidente de los Estados Unidos en esos 10 minutos, que no tuvo una sola palabra de solidaridad con el drama que está viviendo algunos países como Italia, En Italia. como está viviendo España,
como que está viviendo Europa, pero en particular en Italia, donde han tomado medidas drásticas que se equivocaron al principio, sí, pero ahora han tomado medidas y el pueblo italiano ha respondido a la altura de la situación que están enfrentando. Y no tengo la menor duda que saldrán adelante en medio de esta difícil situación. A la vuelta, hablaremos de Panamá. Hablaremos de la conferencia, de la mejor comunicación que hay una mejor estructuración en el mensaje, pero también vamos a hablar de las consecuencias de las medidas que se han tomado, porque van a tener efectos en la economía. Vamos a hablar de este perfil de pequeñejo, de chiquillo malcriado, del alcalde. Sí. Después de todo eso va y le quita la administración del Parque Urraca. Fíjese que lo que todo el mundo marcha es hacia la descentralización. Y parte de la descentralización no es quitarle del gobierno central a las alcaldías, sino que las alcaldías le den poder A los representantes, que son los que están en contacto. Y a él le quitó la administración del Parque Urracá al representante de Corregimiento Domínguez, porque había votado en contra de él en la playa. ¿Usted cree que eso se llama democracia? Eso se llama chiquillez, falta de madurez política. A la vuelta todo eso en Panamá.